El MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, presentó datos sobre discapacidad. Para esto se apoyó en las preguntas que se nos hizo en el Censo 2023, donde se incluyeron estas categorías y había reclamos de la sociedad en muchos aspectos para poder empezar a poner sobre la mesa y en números los problemas que enfrentan los uruguayos en cuanto a la discapacidad, pero también la visibilidad de sus problemas en el día a día para poder resolverlos. Y es por eso que está ya aquí con nosotros en los estudios el director de discapacidad del MIDES, Federico Lezama. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí. Ahí vemos también, tenés sobre la mesa un folleto que es muy explicativo y ese es el punto de partida, ¿no? Tener datos sobre la mesa para poder hablar de la problemática y poder resolverla y poder avanzar a este Instituto Nacional de Discapacidad también. ¿Cómo trabajaron y cómo sistematizaron todos estos datos? Bueno, como bien decías, tener información de calidad es imprescindible para poder diseñar políticas públicas que abarquen al conjunto de la población. Y lamentablemente la historia del Uruguay en materia de generación de datos vinculado a la discapacidad ha sido muy escasa. Y eso no ha brindado las condiciones adecuadas para que los gobiernos puedan diseñar políticas que sean pertinentes para atender las necesidades de las personas. La primera medición que se hace de discapacidad en Uruguay es en el año 2003 recién, y luego en el 2011 se incorporan los datos, las preguntas en el censo, y ahora en el 2023, y este es el primer informe que realizamos en el país, que además de la caracterización de la población, analiza también en clave de lo que es la brecha social, de qué implica vivir con una discapacidad, de no vivir con la discapacidad, y cómo esa brecha genera desigualdades en el acceso a la educación, en el empleo y también en las condiciones de vida. Y el dato quizás más crudo que presentamos en el día de ayer, cuando anunciábamos que no veníamos con buenas noticias, es que la mitad de los niños, niñas y adolescentes que tienen una discapacidad en Uruguay viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y esto es un dato realmente alarmante, y de alguna manera consolida una percepción que tuvieron los partidos políticos previo a las elecciones de firmar un acuerdo interpartidario donde primó la sensatez, en el entendido de que es fundamental que podamos tomar decisiones en esta etapa que atiendan la magnitud de esta realidad. Y para ello acordamos generar una nueva institucionalidad que estuviera a la altura de poder conducir las transformaciones que se necesitan a nivel del conjunto del Estado, que es un primer paso que está en el proyecto del presupuesto nacional y que ya fue votado en Cámara de Diputados con el apoyo de todos los partidos, y crea el Instituto Nacional de Políticas de Discapacidad, que no solamente va a referir a las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, sino al conjunto de las políticas del Estado, y va a atender estas brechas en educación, en empleo, en lo que tiene que ver con las condiciones económicas, pero también en vivienda, en políticas de salud y las políticas que impactan en la vida, porque la discapacidad no es solamente sobrevivir, también es poder desplegar los proyectos de vida y disfrutar. Claro, yo pensaba en lo que es en el día a día, ¿no? El ya levantarse y tener la cotidianeidad y en las dificultades que se van enfrentando, dependiendo de esa discapacidad que cuando es más visible, la sociedad de alguna manera reacciona o tiene un tipo de reacción, pero hay otras que no son visibles y son más complejas aún. Entonces, ¿cómo encarar todas esas problemáticas? Bueno, es muy importante esta aclaración de que la discapacidad no es una categoría homogénea, que habla de muchas personas. Que son unas 200.000 en Uruguay. 200.000, es el 6,6% de la población. La mitad de esas personas son mayores de 65 años, el 62% son mujeres. Van caracterizando la realidad de la población, pero es muy importante identificar que además de esta discapacidad de lo visible o lo no visible, que tiene que ver con la discapacidad visual, auditiva, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, se expresa a lo largo de toda la vida. La discapacidad está en la infancia, está en la vida adulta, está en las personas mayores, están las mujeres, los hombres, está en todo el territorio nacional. Tenemos algunos datos donde además departamentos como Rivera, como Rocha, que
el porcentaje aumenta a un 7,4%, sí, está muy por encima. E incluso tenemos localidades en las cuales el porcentaje es mayor del 10%. Ahí abro un paréntesis, ¿a qué se debe esa situación tan diferente entre departamentos? Es lo que estamos analizando. Hay una distribución bastante homogénea en general en el conjunto del país y algunos departamentos donde hay un aumento mayor, y estamos en esta etapa haciendo una gira nacional, recorriendo todos los departamentos, entrevistándonos con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, con las comisiones departamentales de discapacidad, con las intendencias, compartiéndoles esta información, intercambiando con la experiencia del trabajo en el territorio para poder identificar estas situaciones, pero sobre todo para poder pensar acciones que garanticen derechos. Ahí está nuestro foco. Más allá de las circunstancias que generaron la adquisición de una discapacidad, lo que nos interesa es que esa vida tiene valor y que esas personas tienen que poder salir de su casa, transitar por su cuadra, acceder a los servicios de educación y ser parte también de la sociedad. Y de alguna manera lo que estamos haciendo con este primer informe es también pensando que la política va a atender al conjunto de la población y no solamente a aquellas organizaciones que pudieron llegar a las puertas del Palacio Legislativo o a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social o de cualquier otro ministerio. Porque históricamente las políticas de discapacidad respondieron a grupos de interés y a demandas puntuales. Y eso constituyó una malla de protección que tiene muchos agujeros y que necesitamos reorganizarla para que atiendan adecuadamente y que las acciones que despleguemos impacten en la población y que en los próximos años estas brechas disminuyan. Y entonces en la práctica, ¿cómo va a ser el proceso? De sus palabras se desprende que quizá la prioridad va a estar en los niños y adolescentes, que sabemos todos las dificultades que hay para el acceso a la educación, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Dónde va a estar la prioridad? ¿Cómo se va a hacer? ¿El sistema de salud deriva al MIDES? ¿Cómo se va a trabajar en ese entramado? La prioridad va a estar en las personas con discapacidad, no necesariamente vamos a trabajar con un tramo. Entre 5 y 19 años son 18.000 personas, entre 20 y 64.000 son 82.000 personas y más de 64.000 son 97.000 personas. Vamos a trabajar con todos. Lo que nos proponemos es la implementación de un Plan Nacional de Accesibilidad y Derechos de Personas con Discapacidad que va a estar organizado en función del mandato que es la legislación nacional con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y que refiere a un conjunto de aspectos que totalizan la vida: salud, educación, vivienda, pero también el acceso a la justicia, la capacidad jurídica, también lo que tiene que ver con la vida independiente de las personas, que tiene que ver ahí con instrumentos que apoyan el sostenimiento de la vida. Y cada organismo del Estado tiene una competencia específica, tiene recursos, tiene servicios y muchas veces tiene prestaciones que atienden la realidad de la discapacidad. Y en términos también históricos, el Uruguay ha generado muchos servicios, muchos más orientados a la seguridad social que al ejercicio de los derechos y los servicios universales. Ese sesgo, que es muy valioso para el sostenimiento de la vida y que nosotros tenemos el orgullo de tener una institución de seguridad social como el BPS, pero en esta etapa necesitamos equilibrar ese componente con el ejercicio de los derechos y los diseños de los servicios universales para que no hayan personas que queden por fuera del sistema educativo, para que no hayan personas que tengan una atención en salud que no respete sus derechos, como es en el caso, por ejemplo, de las personas sordas, que cuando van a una consulta requieren de un apoyo, de un intérprete para poder comprender lo que le dice un médico. Y muchas veces esa persona es un familiar. De ahí hay una vulneración de los derechos. Y eso no es justo. Más cuando la legislación y el Estado uruguayo reconoce la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas, ¿no? Ejemplos de acciones que se van a ir instrumentando y que además tenemos como un buen augurio que la Cámara de Diputados votó una serie de normativas con iniciativa incluso de los partidos de la oposición, que el partido de gobierno, el Frente Amplio, tomó y respaldó,
que atienden estas particularidades. Hoy decíamos antes de empezar la nota que el tema de la discapacidad son detalles, las barreras son los detalles del día a día. Y ahí tiene que estar puesto el Sí, foco. poníamos un ejemplo. A veces uno habla y da por sentadas muchas cosas que no, y nos van enseñando, por ejemplo, con la seguridad de las estafas, y una señora ciega me decía, imagínate si estás preocupada vos, yo que le tengo que decir mi PIN a la cajera del supermercado, porque algunos POS no tienen el sistema y yo no lo puedo digitar, entonces le tengo que decir para que ella lo ingrese, y nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces son como detalles donde desde el vamos, cuando se implementa algo, ya tiene que estar, más allá de lo que ya traemos de retraso, cuando implementamos algo ya tendría que estar incluida toda esa otra perspectiva de las cosas, ¿no? Esa es la visión, la perspectiva. Ahora nuestro desafío desde el gobierno es cómo la llevamos a la práctica. En primer lugar tenemos que reconocer con honestidad la realidad que tenemos. Y estos datos dan cuenta de una realidad que pueden haber habido buenas intenciones a lo largo de los años, pero en alguna cosa erramos. Nos equivocamos como Estado porque no logramos atender estas realidades. Ese es un primer paso. ¿Y este instituto sería como una ventanilla única donde se puede... ¿Cómo funcionaría? El instituto lo que hace es poner a la población de discapacidad al mismo nivel que otras poblaciones. Se ha creado el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Instituto de las Personas Mayores, que han sido rectores de la política, que han construido estrategias y herramientas para que el Estado en su conjunto atienda esta realidad. La discapacidad siempre quedó relegada a un segundo o tercer nivel jerárquico y no lograba posicionarse en términos de rectoría. Y además de este instituto, vamos a presentar el año que viene un proyecto que crea una Junta Nacional de Políticas de Discapacidad como un organismo supraministerial, porque ese es nuestro compromiso interpartidario, donde quienes definan la política sean los ministros, sean los presidentes de los entes, y además completar con el componente de la participación social. No se puede hacer política de discapacidad sin la participación de las personas. En realidad está bien siempre incorporar a toda la ciudadanía, pero en la discapacidad, con la heterogeneidad que tiene, con la falta de información que tenemos a nivel técnico y a nivel político, es imprescindible el punto de vista de las personas. Entonces se va a crear una Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad como un organismo legítimo donde se cree una interdependencia y una interrelación con estos organismos que le dé una contundencia a la conducción de las políticas que haya que llevar adelante. ¿Para eso se requiere ley, para la creación? Se requiere ley, sí. Nosotros empezamos con el instituto y estamos dialogando con las organizaciones el alcance de ese organismo. Porque hay algo muy importante. Nosotros logramos una cohesión política que la tenemos que cuidar con el acuerdo interpartidario, para que lo que resolvamos ahora no se cambie dentro de 5 años. Si no logramos eso, no vamos a poder revertir ¿Y se precisa otra batería de medidas legislativas? No sé, solamente pensando en una cuestión de barreras físicas, por ejemplo, edificios, las famosas rampas, ¿no? Porque estamos hablando de plan, de diagnóstico, pero las personas que están en silla de ruedas siguen con dificultades para poder subir al transporte público, tienen dificultades para transitar las veredas. Y Montevideo ha mejorado igual, ¿no? Pero en otros departamentos seguramente es más difícil. Recién ahora uno ve a personas autónomas en silla de ruedas que se están desplazando por la ciudad y son muy pocas igual, ¿no? Quiere decir que es difícil hacerlo. ¿Se van a trazar otras líneas en ese sentido a nivel legislativo, por ejemplo? A nivel legislativo le vamos a dar el soporte necesario para que las acciones tengan garantías. En términos programáticos, con lo que tenemos alcanza. Si ninguna intendencia necesita de una ley para poder mejorar la vereda o hacer una rampa. Ninguna intendencia, ningún ministerio necesita una nueva ley para establecer la accesibilidad en el transporte. Pero nosotros estamos en esta etapa definiendo una estrategia que tiene que durar 15 años de manera sostenida, que tiene que analizar el impacto de sus acciones en la disminución de las brechas, en el acceso a la educación, por ejemplo. Las personas que nunca accedieron al sistema educativo en nuestro país y no tienen discapacidad es el 2%. Cuando se refiere a la población con discapacidad aumenta un 7%. Muchos de los niños, las niñas y adolescentes que no están en el sistema educativo hoy o que no estuvieron antes, fue por el motivo de la discapacidad y seguramente también el impacto de la falta de accesibilidad en el transporte o en el urbanismo tuvo que ver
con esa realidad. No estamos diagnosticando, estamos caracterizando para entender sobre la realidad que vamos a actuar y cómo tenemos que disponer del conjunto de herramientas del Estado. Esto no es una cuestión de un instituto. Sí, ¿y cómo va a tener, cómo va a ser para controlar? Porque tenemos ya leyes aprobadas como, por ejemplo, el tema del empleo y dar trabajo, y eso que el propio Estado no cumple, ¿no? O por lo menos muchos organismos del Estado no cumplen ese porcentaje que deberían tener de gente empleada con discapacidad. ¿Se va a ser más duro con eso? ¿Se va a controlar más? Miren, complementar esta situación brevemente. Hace 20 años lo que se planteaba es que no se cumplía esta ley del ingreso de la función pública, por ejemplo, porque la discapacidad no era visible. Y eso reforzaba lo que se llamaba el círculo de invisibilidad, la exclusión del diseño de las políticas. Se trabajó durante muchos años en la visibilidad. En la última campaña electoral fue visible como nunca antes, pero el cumplimiento del ingreso a la función pública no superó el 1%. La distancia que hay entre lo que se dice o la visibilidad y lo que se hace es muy grande y habla de la hipocresía con la que en este país abordamos la discapacidad. Y esto es un tema que está en el nivel político, en el nivel técnico, en el nivel social, en el nivel familiar. Y si no lo ponemos arriba de la mesa en la conversación, no vamos a generar, por más mecanismos de control que podamos establecer, de punitivismo, no vamos a resolver el problema del cumplimiento de las leyes y sobre todo en el ingreso al trabajo. La propuesta que tenemos, conjuntamente con la nueva institucionalidad, con el plan, es una campaña que llamamos la campaña pedagógica, que no es una campaña del señalamiento ni la denuncia, es una campaña de honestidad, de que lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace vayan un poquito más juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y seguimos atentos entonces para apoyar todo lo que tenga que ver con esa campaña que es muy bienvenida. Federico Lezama es el director de discapacidad de El Mides y le agradecemos mucho por estar aquí en Noticias 5.